Las estrellas nunca habían parecido tan hostiles. Hasta el día en que llegó el Belcrán A. Estación Harmony y abrió fuego sin advertencia. La estación no era nada más que un puesto de investigación flotando en él. Oscuridad cerca del cinturón de Kepler, donde 200. Los científicos y sus familias estudiaron el cosmos y soñaba con la paz. Contacto con vida extraterrestre. Esos sueños. Murió en 4 minutos cuando el extraterrestre. Los buques de guerra convirtieron la estación en escombros. Y cuerpos. En la Tierra en una instalación. Enterrado profundamente bajo las montañas de Colorado. Una mujer llamada Ellen Morrison. Se sentó en su oficina y observó las imágenes del ataque 3 veces antes. Ella cogió su teléfono e hizo una llamada única. Ella era la directora de la organización más secreta que la humanidad ha tenido jamás creado, y ella acababa de observar. Los extraterrestres asesinan a su gente sin provocación o misericordia. Ellen Morrison fue 58 años, con cabello canoso y resfriado. Ojos que habían visto décadas de humanidad. Operaciones más oscuras. Ella había autorizado misiones que derrocaron gobiernos y eliminó las amenazas de que el público nunca supe que existía. Pero esto fue diferente porque esta vez la amenaza vino de más allá de la Tierra y más allá. Cualquier cosa que ella había preparado. Las imágenes mostraban naves extraterrestres que se movían con gracia y poder mientras volaban en círculos. Estación indefensa y disparó armas que convirtió el metal y la carne en vapor. No había habido comunicación ni exigencias y ninguna posibilidad de rendición. Los extraterrestres simplemente habían decidido que la humanidad necesitaba aprender una lección sobre desafiar sus reglas. Ellen observó un poco. Fiesta de cumpleaños de una niña en la estación. La sala de recreación se corta a mitad de la canción. Cuando el pasillo se quebró y el vacío tomó todos. Cerró el archivo de video y tomó su decisión. En lo profundo de la instalación en una bahía médica que existía. Sin planos oficiales, un hombre flotó. En suspensión criogénica. Su nombre era Jake Sullivan, y él estaba dormido. Durante 7 años porque era demasiado peligroso estar despierto y demasiado valioso para matarlo. Su expediente fue clasificado a niveles que la mayoría de los funcionarios del gobierno ni siquiera lo hicieron. Sabía que existía. Había operado en 30 países bajo 40 nombres diferentes y misiones completadas que cambiaron el curso de la historia en formas en que la historia, los libros nunca registrarían. Su último. La operación había sido tan exitosa y tan brutal que todas las agencias de inteligencia. El planeta quería que él trabajara para ellos o muertos. El compromiso había sido hielo hasta el día en que fue necesario nuevamente. Ese día había llegado. Los médicos comenzaron el proceso de reactivación con cuidado. Precisión porque traer a alguien de vuelta. El criogénico demasiado rápido podría causar daño cerebral. Daño o peor. El cuerpo de Jake Sullivan. La temperatura subió grado a medida que las máquinas bombeaban fluidos calientes a través de su venas y sistemas reiniciados que ha estado inactivo durante 7 años. Su mejorado. Los músculos se habían cultivado en laboratorios y injertado en su esqueleto, dándole fuerza y velocidad más allá de los humanos normales. Sus huesos habían sido reforzados con materiales compuestos que podrían tomar impactos que destrozarían lo ordinario. Esqueletos. Sus ojos habían sido modificados para ver en espectros más allá de la visión normal. Era un arma que respiraba ahí. Pensamiento y sentimiento, pero un arma. Sin embargo, Jake abrió los ojos a luces blancas y olor a antiséptico. Su mente volvió más rápido que su cuerpo mientras los recuerdos inundaban. A través de él como un río que se rompe. A través de una presa. Recordó su última misión en él. Montañas de Afganistán donde había
Se infiltró en un complejo terrorista y eliminó 17 objetivos en 12 minutos. Antes de extraer con la inteligencia datos que evitaron un ataque nuclear contra Los Ángeles. Recordó el informe donde los superiores lo habían mirado con miedo y respeto en igual medida. Él recordó haber firmado los papeles que lo pusieron. Lo puso en hielo porque no había más misiones lo suficientemente peligrosas como para requerir habilidades particulares. Se sentó lentamente y miró a la mujer parada al pie de su cama. Ellen Morrison estudió El hombre acababa de despertarse y se preguntó si hubiera tomado la decisión correcta. Jake. Sullivan parecía de 42 años, pero su cuerpo solo tiene 35 años gracias al tiempo en suspensión. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que, cada uno representaba una operación que, oficialmente nunca sucedió. Sus ojos estaban nítidos y claros mientras se enfocaban en ella, con la intensidad de un depredador, evaluando presas potenciales. Ella había leído su archivo 100 veces, y cada vez sintió una mezcla de asombro y horror. Lo que había hecho al servicio de su país. Había matado a 237 personas en él. Cumplió con su deber y ahorró millones más. Por sus acciones. Era un monstruo que la humanidad había creado para luchar contra otros monstruos. Ellen le contó sobre el Consejo Galáctico y sus reglas sobre donde la humanidad podría expandirse en el espacio. Ella le contó sobre el Imperio Belcrán y su decisión de enseñar a la humanidad una lección a través de la violencia. Ella le dijo sobre Harmony Station y las 200 vidas. Eso terminó porque los extraterrestres pensaron que los humanos necesitaban saber cuál era su lugar. Jake escuchó sin expresión mientras ella le mostró el metraje y los informes de inteligencia y el análisis de tecnología extraterrestre. Cuando terminó, él solo hizo una pregunta sobre cuándo podría irse. Ellen sonrió por primera vez. Tiempo en 3 días porque sabía que tomó la decisión correcta. La preparación tomó 3 semanas mientras Jake entrenaba a su cuerpo a su condición óptima y estudiado todo lo que la humanidad sabía sobre la Belcaen. Eran depredadores máximos de un mundo de alta gravedad que los hizo fuerte y rápido para los estándares de la mayoría. Especies. Habían dominado la galaxia. Consejo durante siglos a través de lo militar. Poder y la amenaza de aplastamiento. Fuerza. Creían que la fuerza era la única moneda que importaba en el universo y habían destruido docenas de especies que se negaron a someterse a su autoridad. Habían esperado que la humanidad se inclinara. Después de ver lo que le pasó a Harmony Station. Habían calculado mal. Jake Sullivan se encontraba en el hangar. Y miró el barco que lo llevaría. Lo lleva a territorio extraño. El anochecer. Era una corbeta furtiva construida en secreto. Astilleros orbitales que utilizan tecnología que empujó los límites de lo humano. Ingeniería. Podría curvar la luz alrededor de su casco y enmascarar su firma de calor y moverse a través de espacio como un fantasma. El capitán del barco era una mujer llamada Lisa Andrews, que voló misiones en 3 guerras y ganó una reputación de traer a su tripulación a casa vivo, incluso cuando las probabilidades decían que todos deberían estar muertos. Ella sacudió la mano de Jake y le dio la bienvenida a bordo con un sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella también había leído su expediente y lo sabía. ¿Qué clase de hombre estaba tomando batalla? Jake le devolvió la sonrisa y lo siguió. La llevó al puente, donde la tripulación la esperaba, para comenzar su viaje hacia la oscuridad. El Consejo Galáctico había atacado primero y asesinado sin piedad. Ahora lo harían. Aprenda qué pasó cuando la humanidad decidió contraatacar. Jake se movió a través de la estación de velcro como un fantasma, pasando a través de paredes y techos utilizando
Ejes de mantenimiento diseñados para drones de reparación automatizados. Su traje de sigilo lo dejó casi invisible, pero aún se movía con extrema precaución porque los Belcaen habían. Se colocaron guardias en toda la instalación. Los extraterrestres permanecieron en sus puestos con armas listas y ojos escaneando para amenazas que no podían imaginar. Jake pasó a metros de varios guardias y los observó a través de su cámara mejorada visión mientras hablaban sobre el próximo ataque a Nueva Seattle. Hablaron con anticipación sobre cuántos humanos habrá. Mataría y cómo la lección resonaría a través de la galaxia durante siglos. Jake escuchó y recordó cada palabra mientras continuó más adentro de la estación hacia el núcleo de energía que alimentaba a todo el instalación. El diseño de la estación fue a la vez eficiente y arrogante con la seguridad. Sistemas que asumían que nadie se atrevería. Atacan a los Belcaen por su cuenta. Territorio. Jake encontró puntos de acceso que deberían haber sido sellados en los pasillos, que carecía de cobertura de vigilancia, porque los Belcaen no podían imaginar una amenaza lo suficientemente pequeña como para explotarla. Debilidades. Pasó por las bahías de almacenamiento, lleno de armas y municiones, suficiente para librar una guerra en una docena de mundos. Él se deslizó a través de los centros de mando donde los oficiales de Belcrán planearon operaciones contra colonias humanas con síntomas clínicos. Precisión. Vio el rostro del almirante que había ordenó el ataque a la estación Harmony y memorizó sus rasgos para un futuro. Estimación. Quedaban 30 minutos cuando llegó al nivel seguro donde se encuentra el núcleo de potencia. Esperó. El núcleo en sí era un enorme reactor de fusión que generó suficiente energía para alimentar la estación y cargar. Las armas de toda la flota atracaron a su alrededor. Jake estudió el diseño a través del escáner de su traje e identificado los puntos estructurales clave donde se moldeó. Las cargas provocarían un fallo en cascada. La explosión destruiría el ejército. Capacidad de la estación al salir. Las secciones civiles intactas. Comenzó, colocando sus explosivos con cuidado. Precisión, sabiendo que cada carga necesitaba estar posicionado exactamente en el lugar correcto. Para que el plan funcionara. Los cargos fueron pequeños y usados materiales exóticos que la humanidad se había desarrollado específicamente para este tipo de operación. Quemarían lo suficientemente caliente como para vaporizar el reactor. Contención y convertir el núcleo de energía en un sol en miniatura de aproximadamente 3 segundos. Jake estaba colocando el quinto cargo cuando escuchó algo que le hizo. Lo dejó paralizado. Era el sonido de los niños riendo y jugando en algún lugar cercano. Los sensores de audio de su traje rastrearon la sonido a través de las paredes hasta una sección de la estación que no sabía que existía. Él sacó los esquemas de la estación en su pantalla y vi que había una zona residencial adyacente a la sección militar donde viven las familias de Belcrán. Vivieron mientras sus padres servían en él. Estación. Los niños tenían menos de 50 años. Desde donde estaba parado y directamente en el camino de la destrucción que había planeado. La explosión del núcleo de energía sería romper los muros y ventilar el sección residencial al espacio, matando todos dentro, en cuestión de segundos. Jake. Me quedé en la oscuridad y sentí algo. No había sentido eso en años durante su misiones. Sintió dudas e incertidumbre sobre lo que estaba a punto de hacer. Él. Niños riendo al otro lado de el muro era inocente de los crímenes. Su especie se había comprometido. No lo habían hecho. Votó para atacar Harmony Station. Y no habían elegido nacer en un cultura guerrera que valoraba el dominio sobre la misericordia. Pero la explosión que tuvo, lo planeado los mataría, con la misma seguridad.
como los Belcaen habían matado a los niños. En la estación Harmony, Jake pensó en la niña, celebrando su fiesta de cumpleaños cuando la estación murió y me pregunté qué la había hecho. Los niños humanos son más valiosos que niños de Belcrán. Había matado a muchos personas en su carrera, pero siempre adultos, que habían tomado decisiones que los pusieron en su punto de mira. Quedaban 20 minutos en su cronómetro mientras Jake tomó una decisión que cambiaría todo sobre su misión. Él accedió a la red de la estación a través de un terminal cercana utilizando los códigos de acceso que Chris había robado. Sus dedos volaron a través de la interfaz alienígena mientras estudiaba el diseño de la estación y encontró un objetivo alternativo: el mando militar. El centro estaba ubicado en un lugar diferente, sección alejada de las zonas residenciales, donde coordinó las operaciones de la flota y planificación táctica. Destruyéndolo sería la capacidad del Belcrán para lanzaron su ataque a Nueva Seattle, pero también revelaría que alguien se infiltró en su estación. Su fantasma. El protocolo se rompería y todo el mundo, las especies de la galaxia sabrían que la humanidad tenía la capacidad de atacar el felino en su propio territorio. Jake reprogramó sus cargos y comenzó avanzando hacia el nuevo objetivo con renovada urgencia. Abandonó el núcleo del poder intacto y se abrió paso a través de la estación hacia el centro de comando donde los oficiales de Belcrán trabajaron las 24 horas del día, planeando su campaña contra humanidad. Pasó por la zona residencial, sección y vi familias de Belcrán yendo sobre sus vidas sin darse cuenta de lo cerca que están. Habían llegado a la muerte. Los niños. Jugó juegos que parecían sorprendentemente similares a los juegos humanos, mientras que los padres observaban con cariño a Jake. Pasó junto a ellos como una sombra y se recordó a sí mismo que la misericordia no era debilidad y que la humanidad podría ser mejor que sus enemigos. Pero el comando, el centro estaba más fuertemente vigilado que el cuerpo de poder porque contenía inteligencia estratégica y operativa, planes para toda la flota Belcrín. Jake. Contaron 20 guardias en el pasillo, conduciendo al centro y sabía que no pude pasar de largo entre todos ellos. Sin detectar. Revisó sus cargas de armas y confirmó que tenía suficiente munición para abriéndote paso a la fuerza si es necesario. El traje sigiloso le daría la primera. Unos segundos de sorpresa antes de que me di cuenta de lo que estaba pasando. Después de eso, sería una batalla continua. Territorio hostil con cientos de Belcrín entre él y el anochecer. Quedaban 10 minutos para que hiciera su último gol. Preparativos y pensamientos sobre Lisa y su tripulación lo esperaba en el asteroide. Campo. Jake activó sus cargas remotamente y el centro de comando explotó en una bola de fuego que atravesó 3 niveles de la estación. Alarma. Las bocinas sonaban como sistemas de emergencia. Los soldados de Belcrán se activaron y se apresuraron hacia la destrucción. Jake ya estaba moviéndose en la dirección opuesta, utilizando el caos para cubrir su escape. Luchó 2 veces cuando los guardias bloquearon su camino, y las 2 veces mató con brutalidad. Eficiencia antes de desaparecer de nuevo en los túneles de mantenimiento. La estación. Cerrado cuando explosiones secundarias desgarraron a través del almacenamiento de armas y matrices de comunicación. Jake programó sus cargas para causar el máximo interrupción de los sistemas militares mientras preservando zonas civiles. 17. Buques de guerra Belcrán atracados en la estación. Sufrió daños catastróficos debido a la falta de energía. Las sobretensiones sobrecargaron sus sistemas. La huida fue más difícil que la infiltración, porque ahora toda la estación estaba buscándolo. Jake usó todos los trucos. Había aprendido en 30 años de encubrimiento.
Operaciones para mantenerse a la vanguardia de su perseguidores. Se movió a través de la ventilación. Sistemas y se rastrearon a través del mantenimiento. Conductos apenas lo suficientemente anchos para su cuerpo. Se escondió en los armarios de almacenamiento mientras realizaba la búsqueda. Los equipos pasaban a metros de distancia. Subió. Huecos de ascensor y cruzados entre secciones en el exterior del casco, donde un movimiento en falso lo enviaría cayendo al espacio. El poder de su traje. Las reservas cayeron hacia niveles críticos, mientras los sistemas de sigilo trabajaban horas extras para mantenerlo oculto. Quedaban 3 minutos, cuando finalmente llegó a la esclusa de aire, donde había entrado en lo que parecía hace horas. Jake se lanzó a espacio y activó su unidad de propulsión al máximo quemado hacia el asteroide. Campo. Detrás de él, la estación de Belcaen. Era un hervidero de actividad a medida que los barcos zarpaban, y los grupos de búsqueda recorrieron cada lugar. Sección, buscando al intruso que había golpeado en el corazón de su poder militar. Delante de él, se esperaba el anochecer con los motores calentándose, y armas listas para cubrir su retirada. Lisa Andrews observó a través de los sensores, mientras Jake cruzaba el hueco y rezaba. Lo lograría antes de que el Belcr lo detectara. La unidad de propulsión chisporroteó mientras se quedó sin combustible a 50 metros del final del recorrido. Jake se desplazó a través del vacío usando lo último de su impulso para alcanzar el barco, mientras los cazas Belcaen comenzaron a lanzarse. Desde la estación, agarró la esclusa de aire. Manejar con 10 segundos de sobra antes. Lisa perforó las unidades y el anochecer se desvaneció en el espacio cuántico, dejando atrás la flota Belcran. La cámara del Consejo Galáctico estalló en caos mientras el embajador Sexatara se ponía de pie, delante de ellos con sus 4 ojos llameantes, con una rabia que amenazaba con consumir todo a su paso. Era un Belcrón de alto rango que sirvió en el Consejo durante 30 años y nunca en ese tiempo había experimentado. ¡Qué humillación! Las imágenes en la pantalla mostraban su estación militar de especies en llamas. Espacio mientras 17 buques de guerra flotaban como muertos. Armatostes a su alrededor. El centro de mando que había coordinado las operaciones de Belcrín durante el siglo se había reducido a escoria fundida por alguien que había caminado por su defensas como si no existieran. Sexatara exigió acción y venganza, y la aniquilación completa de la especie humana por su audacia. La consejera Kremba escuchó desde su asiento, mientras su forma cristalina pulsaba con colores que indicaban profunda preocupación. Ella representaba una especie que había sobrevivido durante 10.000 años, siendo cauteloso y analítico. El Belcrán siempre había sido el brazo militar del Consejo porque ellos eran fuertes y despiadados y estaban dispuestos a hacer lo que otras especies se encuentran desagradable. Pero ahora los Belcaen habían sido ensangrentados por una especie que apenas lleva 100 años en el espacio. Exploración. Krena estudió el análisis táctico de la infiltración humana y se encontró a sí misma impresionado. A pesar de la tragedia, el operativo se había movido por la estación con precisión que sugería extensa formación y ventajas tecnológicas. El Consejo no lo había previsto. Más preocupante fue el hecho de que perdonó a los sectores civiles cuando podría haber matado a miles. El Consejo votó para autorizar una flota de respuesta, el doble del tamaño del original. Forzado, con órdenes de encontrar el sigilo humano, buque y eliminado junto con su tripulación. Sexata seleccionó personalmente a 73 buques de guerra para la caza, incluidos 5 dreadnoughts que nunca habían sido derrotados. En batalla, la flota arrasaría espacio humano y destruir cada nave. Se encontraron hasta que llegó la nave furtiva. Se rebeló. Entonces harían una
Ejemplo de los humanos que serían. Recordado durante milenios. El Consejo. Creía que la fuerza abrumadora era la respuesta al desafío humano. Eran equivocados porque no entendieron que la humanidad había pasado toda la existencia aprendiendo a vencer enemigos superiores. Mediante astucia y coraje, la noche se abalanzó sobre mí. Espacio con Lisa Andrews empujando él. Impulsores cuánticos más allá de su diseño. Límites. Jake se paró en el puente, revisando los datos de los sensores que mostraron la flota de Belcrán se está formando y comenzando su búsqueda. Chris Porter trabajó en su estación rastreando al extraterrestre. Comunicaciones e informes que ellos estaban difundiendo amenazas y promesas de destrucción. Los Belren estaban tan enojados sobre la infiltración que tuvieron. Comprometieron la mitad de su flota de batalla buscando un pequeño barco. Jake sonrió. En esto porque significaba que su misión era trabajando exactamente como estaba planeado. Lisa preguntó. Le pregunté qué quería decir y Jake le explicó que no había venido a Próxima solo para sabotear la estación. Había venido a hacer el Belcrón así. Furiosos, lo perseguían hasta un trampa. La trampa estaba esperando en el Taeti, sistema donde la Fuerza de Defensa de la Tierra tenía. Posicionó 20 cruceros en un asteroide. Campo. El almirante Kevin Price comandó el escuadrón desde su buque insignia y observó sus sensores para cualquier señal de la anochecer o el velcro perseguidor. Price tenía 55 años y había pasado toda mi carrera preparándome para luchar en guerras contra otros humanos. La idea de luchar contra extraterrestres todavía parecía surrealista, a pesar de que había sido informado sobre el masacre de la estación Harmony. Sus tripulaciones habían entrenado durante 6 días en el asteroide campo, aprendiendo a utilizar las rocas como cubrirse y practicar patrones de ataque, diseñado específicamente para contrarrestar el Belcrán. Tácticas. Price había leído el libro de Jake Sullivan, archivo y decidió que si la comunidad de inteligencia confiaba en este hombre, suficiente para despertarlo de la criogenización, entonces Price confiaría en su plan. Y el anochecer. Abandonado el espacio cuántico, justo en programar con la flota de Belcrón, emergiendo segundos después como un grupo de lobos persiguiendo presas heridas. Lisa inmediatamente se lanzó hacia el asteroide. Campo con alarmas sonando mientras el enemigo. Armas apuntando a su nave. Jake se quedó tranquilamente a su lado y contó regresivamente segundos hasta que llegaron a las coordenadas que había programado. La flota de Belcrán siguió un ataque. Formación, seguros de que tenían. Finalmente acorralaron a su objetivo. 73. Buques de guerra contra una corbeta furtiva. Debería haber sido una masacre. Pero lo fue. No fue la masacre que esperaban los Belcrín. Jake llegó a 0 en su cuenta regresiva y dijo una palabra en la comunicación. Sistema. Dijo que ahora el campo de asteroides cobró vida como 20 fuerzas de defensa de la Tierra. Los cruceros abandonaron sus campos de sigilo y abrieron fuego simultáneamente. Los misiles y los proyectiles de cañones de riel llenaron el espacio entre los asteroides como humanos. Los sistemas de armas apuntaban al Belcrán. Flota con precisión informática. Los extraterrestres se encontraron atrapados en un fuego cruzado con amenazas provenientes de todos lados. Dirección a la vez. Su formación. Destrozados cuando los barcos intentaron evadir y devolver el fuego mientras también evita colisiones con asteroides. Almirante Price observó desde su silla de mando como el plan táctico se desarrolló a la perfección. Los humanos habían estudiado la doctrina del combate y encontró sus debilidades. El Belcaen dependía de una potencia de fuego superior y pesada. Armadura para ganar batallas por desgaste. Pero en un campo de asteroides, su tamaño trabajó en contra de ellos y de su formación.
Las tácticas se convirtieron en pasivos. La batalla duró 47 minutos de intensa combate que vio el vacío llenarse de fuego y escombros. Jake observaba desde el puente de los anocheceres como barcos humanos. Maniobras ejecutadas que el Belcrón no pudieron igualar. Lisa mantuvo su barco en el borde de la batalla, proporcionando datos de orientación y guerra electrónica. Apoyo. Chris Porter atascó Belcrán. Comunicaciones y datos falsos de los sensores, que volvieron sus propias armas contra entre sí. Los Belcrán lucharon valientemente. Y murieron bien, pero se enfrentaban a un enemigo que se había criado en el crisol de interminables conflictos humanos. Cada arma que la humanidad había desarrollado y cada táctica que la humanidad había perfeccionado llegó de miles de años de guerra contra sí mismo. El Belcrón era feroz, pero la humanidad se experimentó de maneras. No podían comprenderlo. Cuando la batalla terminó, 59 buques de guerra Belcrán habían sido destruido o inutilizado, mientras que los 14 restantes huyeron hacia el Consejo. El espacio en desorden. La flota humana perdió 3 cruceros y 4 más. Dañado pero aún operativo. Almirante Price contactó a Naid Foley. Felicitó a Jake por el éxito. Trampa mientras también expresa su horror por la brutalidad del combate espacial. Jake le recordó al almirante que el Belcaen había comenzado esta guerra matando a 200 civiles sin previo aviso. Precio reconoció esto, pero dijo que esperaba. La humanidad no se volvería como su enemigos en proceso de derrota. Ellos. Jake no dijo nada porque sabía. Esa guerra cambió a todos los que lucharon en ella. Esto y la humanidad surgirían de esto. Conflicto diferente a como había sido antes. El Consejo recibió noticias de la derrota con silencio atónito. Sexatara se quedó frente a ellos, incapaz de explicar cómo su especie había perdido la mitad. Flota de batalla a una numéricamente inferior fuerza. Los humanos habían superado en maniobras y guerreros que habían conquistado docena de sistemas. Kremba observó que quizás el Consejo había subestimado la capacidad de la humanidad para la guerra. Belren había dominado el ejército galáctico. Asuntos durante siglos porque eran naturalmente más fuerte y más agresivo que otras especies. Pero los humanos tenían algo que el Belcrín faltaba, que era la experiencia de luchando contra enemigos tan peligrosos como ellos mismos. Cada militar humano. La doctrina había sido probada en sangre. Contra otros humanos que eran igualmente inteligente y desesperada. Dot Counselor. Mirisol del colectivo cristalino. Habló por primera vez desde la crisis comenzó. Ella era anciana incluso por los estándares de su especie longeva. Y ella había visto el ascenso y la caída de civilizaciones de toda la galaxia. Mirasol sugirió que el Consejo necesitaba reconsiderar su enfoque hacia la humanidad, porque estos recién llegados representaban algo que la galaxia no había visto en milenios. Eran una especie que llegó a las estrellas no a través de la paz, cooperación sino a través de la competencia y conflicto. Cada avance en derechos humanos. La tecnología había surgido de intentar matar entre sí de manera más eficiente. Las especies no podían ser obligadas a sumisión porque habían sido intimidarse a sí mismos desde antes. Historia registrada. La única pregunta era si el Consejo quería la humanidad como un enemigo o un aliado. Sexata abogó por la continuación de la guerra a pesar de las pérdidas porque el honor lo exigía. Venganza por sus muertos. Mirasol señaló que el honor no tenía sentido si conducía a la extinción. Los humanos habían demostrado. Podrían atacar al Belcre en su propio territorio y derrotarlos en campo abierto. Batalla. Más importante aún, los humanos habían demostrado misericordia al salvar vidas civiles cuando podrían haber matado a miles.
Esto sugirió una especie con moral, complejidad más allá de la simple agresión. Mirosol propuso que el Consejo abra negociaciones de paz mientras aún tenían la fuerza para negociar desde una posición de dignidad. La votación fue reñida, pero al final el Consejo acordó enviar una delegación a la tierra con una oferta de paz. Sexatara emitió su voto en contra de la propuesta, pero incluso él podía ver que continuar con la guerra solo conduciría a más Belcrán fallecidos. Jake Sullivan se sentó en una mesa de negociaciones en Ginebra y se preguntó cómo habría sido su vida. Lo trajo a este extraño momento. Frente a él se sentaron representantes de 7 especies exóticas, incluida la Belcrán, que había intentado matarlo 3 hace semanas. La directora Ellen Morrison se sentó a su lado, representando al gobierno de la Tierra mientras la capitana Lisa Andrews estaba detrás de ellos, representando a los militares. La sala estaba llena de traducción, equipo y personal de seguridad de ambos lados, todos mirándose unos a otros con sospecha y apenas disimulada hostilidad. Jake llevaba un traje sencillo en lugar de su equipo de combate, pero todos en la sala sabía de lo que era capaz. Los extraterrestres. Había revisado imágenes de su infiltración. Y he visto lo que un agente humano podría hacer. Hacer cuando esté debidamente motivado. Consejero. Mirasol abrió las negociaciones con un disculpa formal por el ataque a Harmony. Estación. Su forma cristalina pulsaba con colores que dijeron los traductores. Indicó sinceridad y arrepentimiento. Ella explicó que el Consejo había hecho una terrible error al creer que la humanidad podría ser controlada a través de demostraciones de fuerza. Los Belcaen habían sido autorizado para manifestarse ante el Consejo. Autoridad, pero se habían excedido en sus mandato destruyendo a un civil. Estación. Mirasol dijo que el embajador Setter Thor había sido removido de su posición y el Imperio Belcrán sería proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas. Reconoció que no. Una cantidad de dinero podría traer de vuelta la muerto, pero esperaba que demostrara el compromiso del Consejo de hacer enmiendas. Ellen Morrison escuchó la disculpa. Y sentí el peso de ella. Responsabilidad. Ella representaba no solo la Tierra, sino todo. Del futuro de la humanidad en la galaxia. La respuesta marcaría el tono para siglos de interacción con extraterrestres. Especies. Agradeció a Mirasole por se disculpó y dijo que la humanidad lo aceptaba, con el entendimiento de que el ataque nunca volvería a ocurrir. Ellen explicó que los humanos no eran naturalmente agresivos, pero se defenderían ellos mismos con todos los recursos a su alcance. Eliminación. La destrucción de la armonía. La estación había despertado algo en la humanidad que había estado durmiendo durante su expansión pacífica en el espacio. Los extraterrestres necesitaban entender que los humanos había pasado 10.000 años perfeccionando la guerra y esas habilidades nunca podrían ser desaprendido. El representante de Belcrán era una guerrera llamada Krika que luchó en 20 campañas en todo el galaxia. Miró a Jake con sus 4 ojos y le hizo la pregunta que tenía. ¿Ha perseguido a su especie desde él? Infiltración. Preguntó como un humano. Habían penetrado sus defensas y destruyeron su centro de mando cuando flotas enteras no habían logrado abrir brecha. Seguridad de velcro. Jake consideró responda con cuidado antes de responder. Él dijo que el Belcrán había hecho lo mismo. Error que cometen muchos de los ejércitos de la Tierra. Habían hecho a lo largo de la historia. Habían preparado para luchar contra enemigos como ellos mismos en lugar de prepararse para luchar. Enemigos que pensaban diferente. Él, Belcaen esperaba ataques directos y una fuerza abrumadora porque así era como ellos pelearon.
Jake les había dado. Ninguno. Los Kriegs querían detalles sobre él. Técnicas de infiltración y sigilo. Tecnología. Pero Jake cortésmente se negó a explicar. Dijo que la humanidad. Ventajas tácticas necesarias para permanecer. Secreto por la misma razón que el Belcrón. Mantuvieron sus propios secretos militares. Lo que compartiría sería por qué lo había hecho. Perdonó a los sectores civiles cuando podría haber matado a miles. Jake dijo que la humanidad distinguió entre soldados que eligieron luchar y civiles que no lo hicieron. Los niños, jugando en la zona residencial, no había atacado la estación Harmony y no merecían morir por sus padres. Opciones. Krika parecía desconcertada por esto. Lógica porque la cultura Belcrán no hacer tales distinciones. Jake explicó que la misericordia no era debilidad y que los humanos podrían ser despiadados con sus enemigos mientras aún mantienen sus principios morales. Las negociaciones continuó durante 3 días ya que ambos lados trabajaron en los detalles de su nuevo relación. El Consejo ofreció la humanidad plena soberanía sobre cualquier territorio que reclamaron sin ningún restricciones a la expansión o desarrollo. A cambio, la humanidad acuerdan respetar las reivindicaciones territoriales de otras especies del Consejo y participar en acuerdos de defensa mutua. Mirasol explicó que la galaxia era vasta y lleno de peligros que hicieron que el reciente los conflictos parecen triviales en comparación. Había amenazas en los espacios oscuros, entre estrellas que hasta los Belren. Temido. El Consejo creía que la perspectiva única de la humanidad sobre la guerra podría ser valioso cuando esas amenazas finalmente surgió. La pregunta era si la humanidad lucharía junto a nosotros. El Consejo EO en contra de él. Ellen Morrison discutió la propuesta con ella. Asesores, incluido Jake, que tenía más experiencia práctica con especies exóticas que nadie más en la Tierra. Jake dijo que la oferta del Consejo era genuina, basándose en sus observaciones de sus comportamiento y comunicaciones. Los extraterrestres había aprendido que la humanidad no podía ser intimidados y ahora estaban intentando la diplomacia. Desde una posición de respeto mutuo. Él recomendó aceptar los términos de paz, manteniendo al mismo tiempo una fuerza militar fuerte. Capacidades. Ellen estuvo de acuerdo y dijo, Mirazo que la Tierra se uniría a la Consejo como miembro independiente con plenos derechos y responsabilidades. El acuerdo se firmó con ceremonias que fueron transmitidos a través del espacio humano y en toda la galaxia. 6 meses después, Jake se encontraba en él. Plataforma de observación del más nuevo de la Tierra. Buque insignia, observando como humanos y extraterrestres. Buques reunidos para una misión conjunta. La unidad fue la respuesta de la humanidad a la Dreadnoughts de velcro con armas y defensas que incorporaron lecciones. Aprendimos del reciente conflicto. El almirante Price comandaba el barco y invitó a Jake a observar la partida de la flota combinada. Se dirigían a el borde galáctico para investigar un señal de socorro que se había detenido, transmitiendo hace 2 semanas. La misión sería la primera de la humanidad. La verdadera prueba de trabajar junto a extraterrestres. Especies como iguales en lugar de como subordinados o enemigos. Lisa Andrews. Me uní a Jake en la ventana gráfica y le pregunté si pensó que la paz duraría. Jake dijo que la paz siempre era temporal, porque el conflicto estaba integrado en él. Naturaleza de la vida inteligente. Pero la paz podría durar lo suficiente para la humanidad para establecerse como una parte permanente de la galáctica comunidad. Lisa le preguntó qué planeaba hacer. Ahora que su misión estaba cumplida. El director Morrison le había ofrecido programas de entrenamiento de carrera de posición para la próxima generación de agentes. Significaría un trabajo de oficina y la jubilación.
De las operaciones de campo. Jake sonrió y dijo que había pasado 7 años en el hielo y no estaba listo para sentarme detrás de un escritorio simplemente. Todavía. La galaxia era enorme y estaba llena de sombras donde alguien con sus habilidades todavía podría marcar la diferencia. La flota combinada comenzó a moverse con humanos, barcos volando junto a buques de guerra Belcrán y embarcaciones de otras 5 especies. El sitio habría sido imposible de imagínese hace 6 meses cuando el Belcrán atacó la estación Harmony. Jake pensó sobre las 200 personas que murieron en ese atacar y se preguntó si lo harían. Aprobar la paz que siguió. Decidieron que lo harían porque la alternativa era una guerra interminable que habría matado a millones más. La paz era imperfecta y frágil, pero le dio tiempo a la humanidad para hacerse más fuerte y aprende las costumbres de la civilización galáctica. Lo más importante es que estableció que la humanidad sería tratada como igual. En lugar de sujetos, Jake se dio la vuelta desde la ventana y caminé hacia bahía del hangar donde esperaba un transbordador. Llevarlo de vuelta a la Tierra. Lisa caminó a él y le dijo que le habían ofrecido comando de una nueva nave furtiva similar a el Anochecer. Ella preguntó si Jake quería ser su oficial de operaciones en misiones, que los llevaría a lo desconocido, regiones más allá del espacio del Consejo. Jake consideró la oferta y pensó en la alternativa de pasar sus días entrenando a otros para que hicieran lo que él había hecho. Le preguntó a Lisa si el nuevo barco sería mejor café que el Anochecer. Ella rió y dijo que tenía una cocina real en su lugar, de un procesador de alimentos. Jake dijo que parecía razón suficiente para aceptar. Tierra. El director Morrison observó informes de la misión conjunta de la flota y se permitió un momento de satisfacción. La crisis con el Consejo Galáctico se ha resuelto sin humanidad, habiendo renunciar a su independencia o comprometer sus valores. Los extraterrestres aprendió que a los humanos no se les podía empujar alrededor, y los humanos habían aprendido que no. Cada problema podría resolverse con violencia. Ambos bandos eran más fuertes por la experiencia, aunque el coste haya sido estado drogado. Morrison pensó en Jake Sullivan y se preguntó si lo había hecho. Lo correcto fue despertarlo de la criogenización. Había cumplido su misión perfectamente, pero a ella le preocupaba lo que le costaba personalmente ser el tipo de arma la humanidad necesitaba. La galaxia continuó girando como lo había hecho durante miles de millones de años, mientras la humanidad daba sus primeros pasos reales al escenario galáctico. El Belcrán. El Imperio reconstruyó su flota y estudió tácticas humanas, tratando de entender cómo habían sido derrotados. El Cristalino. El colectivo grabó todo lo que ocurrió tal como lo habían registrado Galáctico. Historia milenaria. Otras especies. Observó a la humanidad con mezclas de curiosidad y preocupación, preguntándose qué esta agresiva especie joven sería convertirse. Jake Sullivan abordó su lanzadera y dejó atrás la unidad mientras regresó a la Tierra para prepararse para su próxima misión en la oscuridad entre estrellas donde se esconden los verdaderos secretos de la galaxia esperaba ser descubierta. La paz se mantuvo porque ambas partes entendieron. Esa guerra sería demasiado costosa para justificarla. Cualquier ganancia potencial. Humanidad. Estableció colonias en 50 nuevos mundos en el primer año después del Tratado de Paz. Los científicos humanos comenzaron a estudiar extraterrestres, tecnología y compartir su propia innovaciones. Los diplomáticos humanos aprendieron la compleja política del Consejo Galáctico y comenzó a formar alianzas con especies. Jake Sullivan se sentó en un mesa de negociaciones en Ginebra y se preguntó cómo su vida lo había traído a esto. Momento extraño.
Frente a él se sentaron representantes de 7 especies exóticas, incluida la Belcrán, que había intentado matarlo 3 hace semanas. La directora Ellen Morrison se sentó a su lado, representando la Tierra. Gobierno, mientras que la capitana Lisa Andrews se encontraba detrás de ellos, representando a la militar. La habitación estaba llena de equipos de traducción y seguridad. Personal de ambos lados, todos mirando unos a otros con sospecha y apenas hostilidad oculta. Jake llevaba un traje sencillo en lugar de su equipo de combate. Pero todos en la sala sabía de lo que era capaz. Los extraterrestres. Había revisado imágenes de su infiltración. Y he visto lo que un agente humano podría hacer. Hacer cuando esté debidamente motivado. Consejero. Mirisol abrió las negociaciones con un disculpa formal por el ataque a Harmony. Estación. Su forma cristalina pulsaba con colores que dijeron los traductores. Indicó sinceridad y arrepentimiento. Ella explicó que el Consejo había hecho una terrible error al creer que la humanidad podría ser controlada a través de demostraciones de fuerza. Los Belcaen habían sido autorizado para manifestarse ante el Consejo. Autoridad, pero se habían excedido en sus mandato destruyendo a un civil. Estación. Mirisol dijo que el embajador Sexatara había sido removido de su posición, y el Imperio Belcrán sería proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas. Reconoció que no. Una cantidad de dinero podría traer de vuelta la muerto, pero esperaba que demostrara el compromiso del Consejo de hacer enmiendas. Ellen Morrison escuchó la disculpa. Y sentí el peso de ella. Responsabilidad. Ella representaba no solo la Tierra, sino todo. Del futuro de la humanidad en la galaxia. La respuesta marcaría el tono para siglos de interacción con extraterrestres. Especies. Ella agradeció a Miracle por se disculpó y dijo que la humanidad lo aceptaba. Con el entendimiento de que el ataque nunca volvería a ocurrir. Ellen explicó que los humanos no eran naturalmente agresivos, pero se defenderían ellos mismos con todos los recursos a su disposición. Eliminación. La destrucción de la armonía. La estación había despertado algo en la humanidad que había estado durmiendo durante su expansión pacífica en el espacio. Los extraterrestres necesitaban entender que los humanos había pasado 10.000 años perfeccionando la guerra y esas habilidades nunca podrían ser desaprendido. El representante de Belcrán era una guerrera llamada Krigna, quien había luchado en 20 campañas en todo el galaxia. Miró a Jake con sus 4 ojos y le hizo la pregunta que tenía. Ha perseguido a su especie desde el infiltración. Ella preguntó como un humano. Habían penetrado sus defensas y destruyeron su centro de mando cuando flotas enteras no habían logrado abrir brecha. Seguridad de velcro. Jake consideró su responda con cuidado antes de responder. Él dijo que los Belcaen habían hecho lo mismo. Error que cometen muchos de los ejércitos de la Tierra. Habían hecho a lo largo de la historia. Habían preparado para luchar contra enemigos como ellos mismos en lugar de prepararse para luchar. Enemigos que pensaban diferente. Él, Belcaen esperaba ataques directos y una fuerza abrumadora porque así era como ellos pelearon. Jake les había dado ninguno. Los Krigs querían detalles sobre él. Técnicas de infiltración y sigilo. Tecnología, pero Jake cortésmente se negó a explicar. Dijo que la humanidad. Ventajas tácticas necesarias para permanecer. Secreto por la misma razón que los Belcaen. Guardaban sus propios secretos militares. Lo que él compartiría fue porque había perdonado a las secciones civiles cuando podría haber. Mató a miles. Jake dijo que la humanidad distinguió entre los soldados que eligieron luchar y los civiles que no lo hicieron. Los niños jugando en el
La sección residencial no había sido atacada. Estación Armonía y no merecía morir por las decisiones de sus padres. Krishna parecía desconcertado por esta lógica porque la cultura Belcrán no hizo tal cosa. Distinciones. Jake explicó que la misericordia no era debilidad y que los humanos podían ser despiadados con sus enemigos, mientras aún manteniendo sus principios morales. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Ambas partes trabajaron en los detalles de su nueva relación. El Consejo ofreció a la humanidad plena soberanía sobre cualquier territorio que reclamaran sin restricciones a la expansión o desarrollo. A cambio, la humanidad acuerdan respetar las reivindicaciones territoriales de otras especies del Consejo y participar en acuerdos de defensa mutua. Mirasol explicó que la galaxia era vasto y lleno de peligros que hicieron el reciente conflicto parece trivial. Comparación. Hubo amenazas en él. Espacios oscuros entre las estrellas que incluso él. Belcrón temía. El Consejo creía que la perspectiva única de la humanidad sobre la guerra podría ser valiosa cuando esos finalmente surgieron amenazas. La pregunta era si la humanidad lucharía junto al primero consejo o en contra de él. Ellen Morrison discutió la propuesta con sus asesores, incluido Jake, quien tuve más experiencia práctica con extraterrestres, especie que cualquier otra en la Tierra. Jake dijo que la oferta del consejo era genuino basado en sus observaciones de su comportamiento y sus comunicaciones. Los extraterrestres habían aprendido que la humanidad no podían ser intimidados y ahora estaban tratando la diplomacia desde una posición de mutuo acuerdo. Respeto. Recomendó aceptarla. Términos de paz manteniendo fuertes capacidades militares. Ellen estuvo de acuerdo y le dijo a Miraol que la Tierra se uniría a la Consejo como miembro independiente con plenos derechos y responsabilidades. El acuerdo se firmó con ceremonias que fueron transmitidos a través del espacio humano y en toda la galaxia. 6 meses después, Jake se encontraba en él. Plataforma de observación del más nuevo de la Tierra. Buque insignia, observando como humanos y extraterrestres. Buques reunidos para una misión conjunta. La unidad fue la respuesta de la humanidad a la Dreadnoughts de velcro con armas y defensas que incorporaron lecciones. Aprendimos del reciente conflicto. El almirante Price comandaba el barco y invitó a Jake a observar la partida de la flota combinada. Se dirigían a el borde galáctico para investigar una señal de socorro que se había detenido, transmitiendo hace 2 semanas. La misión sería la primera prueba real de la humanidad, trabajando junto a especies exóticas como iguales en lugar de subordinados o enemigos. Lisa Andrews se unió a Jake en la ventana gráfica y le preguntó si creía que la paz se lograría. Por último, Jake dijo que la paz siempre fue temporal porque se construyó el conflicto en la naturaleza de la vida inteligente. Pero esta pieza podría durar lo suficiente para la humanidad para establecerse como una parte permanente de la galáctica comunidad. Lisa le preguntó qué planeaba hacer ahora que su misión estaba cumplida. El director Morrison le había ofrecido programas de entrenamiento de carrera de posición para la próxima generación de agentes. Significaría un trabajo de oficina al jubilarse. Operaciones de campo. Jake sonrió y dijo, había pasado 7 años en el hielo y no estaba listo para sentarse detrás de un escritorio todavía. La galaxia era enorme y estaba llena de sombras, donde alguien con sus habilidades todavía marcan la diferencia. La combinación. La flota comenzó a moverse con barcos humanos, volando junto a buques de guerra y embarcaciones de otras 5 especies. El sitio sería. Han sido imposibles de imaginar 6 meses. Hace tiempo, cuando los Belcrán atacaron a Harmony. Estación. Jake pensó en los 200 personas que murieron en ese ataque y
Me pregunté si aprobarían el paz que siguió. Decidió que lo harían porque la alternativa era una guerra interminable que habría matado millones más. La paz era imperfecta y frágil, pero le dio tiempo a la humanidad para crecer más fuerte y aprender las formas de civilización galáctica. Lo más importante es que estableció que la humanidad sería tratada como igual. En lugar de sujetos, Jake se dio la vuelta desde la ventana y caminé hacia él. Bahía del hangar donde esperaba un transbordador. Llevarlo de vuelta a la Tierra. Lisa caminó a él y le dijo que le habían ofrecido comando de una nueva nave furtiva similar a El Anochecer. Ella preguntó si Jake quería ser su oficial de operaciones en misiones, que los llevaría a lo desconocido, regiones más allá del espacio del Consejo. Jake consideró la oferta y pensó en la alternativa de pasar sus días entrenando a otros para que hicieran lo que él había hecho. Le preguntó a Lisa si el nuevo barco sería mejor café que El Anochecer. Ella rió y dijo que tenía una cocina real en su lugar, de un procesador de alimentos. Jake dijo que sonaba como razón suficiente para aceptar. En la Tierra, el director Morrison observó la informes de la misión de la flota conjunta y se permitió un momento de satisfacción. La crisis con el Consejo Galáctico se ha resuelto sin que la humanidad haya tenido que intervenir, renunciar a su independencia o comprometerse sus valores. Los extraterrestres habían aprendido que los humanos no podían ser empujados y los humanos habían aprendido que no todos. El problema podría resolverse con violencia. Ambos lados eran más fuertes para él. Experiencia, incluso si el costo hubiera sido alto. Morrison pensó en Jake. Sullivan y se preguntó si lo había hecho. Lo correcto fue despertarlo de la criogenización. Había cumplido su misión perfectamente, pero a ella le preocupaba lo que le costaba. Personalmente ser el tipo de arma la humanidad necesitaba. La galaxia continuó girando como lo había hecho durante miles de millones de años, mientras la humanidad daba sus primeros pasos reales. En el escenario galáctico, el Belcrán. El Imperio reconstruyó su flota y estudió tácticas humanas, tratando de entender cómo habían sido derrotados. El Cristalino. El colectivo grabó todo lo que ocurrió tal como lo habían registrado Galáctico. Historia milenaria. Otras especies. Observó a la humanidad con mezclas de curiosidad y preocupación, preguntándose qué esta agresiva especie joven sería. Convertirse. Jake Sullivan abordó su lanzadera y dejó atrás la unidad mientras regresó a la Tierra para prepararse para su próxima misión en la oscuridad entre estrellas donde se esconden los verdaderos secretos de la galaxia esperaba ser descubierta. La paz se mantuvo porque ambas partes entendieron. Esa guerra sería demasiado costosa para justificarla. Cualquier ganancia potencial. Humanidad. Estableció colonias en 50 nuevos mundos en el primer año después del Tratado de Paz. Los científicos humanos comenzaron a estudiar extraterrestres, tecnología y compartir su propia innovaciones. Los diplomáticos humanos aprendieron la compleja política del Consejo Galáctico y comenzó a formar alianzas con especies